En un mundo dominado por las redes sociales y los memes de Internet, así como uno en el que el Holocausto está siendo apropiado por antisemitas para usarlo como arma contra los judíos que se defienden de terroristas genocidas, ¿todavía resuena el legado de Elie Wiesel para una nueva generación? Los escritos de Wiesel le enseñaron al mundo sobre el Holocausto, pero ahora que el antisemitismo vuelve a estar de moda entre las élites, los intelectuales y las artes, ¿cómo puede el recordar y redescubrir su legado ayudarnos a encontrar el camino de regreso a un mundo más sensato? Hoy, en Think Twice, hablamos con Elisha Wiesel sobre el nuevo documental acerca de su padre y por qué sigue siendo tan importante para entender el mundo en el que vivimos. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hoy tenemos una importante conversación previa a Rosh Hashanah sobre el legado de Elie Wiesel con su hijo Elisha. Pero antes de comenzar el programa de hoy, quiero recordarles, como siempre, que además de Think Twice, existe un podcast diario de Jonathan Tobin, donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Encuentren el programa diario Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde escuchen sus podcasts. Y ahora pasemos al programa de hoy. En otro tiempo, la influencia de Elie Wiesel en la visión global del Holocausto y en nuestra cultura era clara. Pero casi 70 años tras la publicación de La Noche, 39 desde que ganó el Nobel de la Paz, y más de 30 tras su aparición con Oprah Winfrey, ¿él y su obra están siendo olvidados? En un mundo en el que el Holocausto se ha convertido simplemente en una metáfora de algo malo, o de cualquier cosa que a alguien no le gusta o con la que no está de acuerdo, o donde cualquiera puede ser caracterizado como otro Hitler. Hay un lugar no solo para la prosa reflexiva y la narrativa de Wiesel, sino también para las ideas sobre la tragedia del Holocausto que nos enseñó en un entorno dominado por TikTok, y cómo deberíamos ver su obra desde la perspectiva de vivir un resurgimiento del antisemitismo en nuestra época, mientras los judíos e Israel son demonizados, a veces por personas que dicen preocuparse por las lecciones del Holocausto. Acaba de estrenarse un nuevo documental sobre Elie Wiesel, Alma en llamas, que debería tanto reintroducir su legado a una nueva generación como, con suerte, encender una discusión sobre cómo deberíamos pensar en la forma en que se entiende el Holocausto en un mundo en el que, una vez más, los judíos están siendo atacados. Para hablar de esto, es un honor tener de vuelta con nosotros a la persona ideal para discutir el tema. Elisha Wiesel es hijo del sobreviviente del Holocausto y Nobel de la Paz, Elie Wiesel. Tras 25 años en Wall Street con Goldman Sachs, donde llegó a ser director de información, se retiró en 2019. Desde entonces ha trabajado en fondos de cobertura, startups israelíes, filantropía, justicia social y activismo político. En particular, ha asumido el esfuerzo de continuar el legado de su padre como defensor de los derechos humanos y como testigo en contra del antisemitismo. Elisha Wiesel, bienvenido de nuevo a Think Twice. Jonathan, muchas gracias. Bueno, Elisha, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote sobre tu papel en la realización del nuevo documental sobre tu padre, Alma en llamas, y por qué crees que es importante volver a presentarlo a él y a su trabajo en este momento en particular. Genial. La cosa es que desde que mi padre murió, cineastas me estuvieron insistiendo para hacer una reproducción de Noche. Todos querían poner su propia energía creativa en contar Noche a su manera. La buena noticia era que sobre esto tenía instrucciones muy claras de mi padre. Nunca quiso que ningún creativo se interpusiera entre él y su lector de Noche, así que fue fácil. Nunca iba a ver Noche, la película. Por otro lado, sí sentíamos que mi padre tuvo una vida tan extraordinaria, con un mensaje tan increíble que contar. Mi madre y yo temíamos que, con el tiempo, su reconocimiento desapareciera, como ocurre en Estados Unidos, donde muchos ya no saben qué fue Auschwitz. Quizá olvidarían que mi padre existió y lo que representaba, así que salimos en busca de un cineasta. Reclutamos a nuestra querida amiga Annette Insdorf, quien enseña cine en la Universidad de Columbia.
Hicimos una búsqueda, vimos muchas películas y encontramos una llamada escondiéndose y buscando. Y entonces dije, mamá, tienes que ver esto, esta es la película. Estos son los cineastas. En realidad eran Oren Rudovsky y su socio Menachem Delm. Menachem falleció por una enfermedad el año pasado, o hace 2, así que no pudo participar en la película. Así llegamos a Oren Rudovsky para hacerla. Eso es muy interesante. Hablas en la película y lo has hecho antes sobre la dificultad de crecer siendo el hijo de esta figura icónica. Pero ahora, en Alma en Llamas, vemos que les piden a tus hijos hablar sobre su abuelo y ser parte de este viaje en el que nuevamente se examina su vida y el Holocausto. ¿Cómo fue para tu familia el proceso de participar en la realización de esta película? Realmente le abrimos las puertas a Oren y a su equipo de filmación para que entraran y aprendí cosas gracias a eso. Mencionaste la presión que sentí, cómo se sentía crecer siendo el hijo de un hombre icónico como mi padre. Hay un momento en la película donde ambos de mis hijos expresan que sienten presión, ya sea de mi parte como padre o de mi padre como abuelo. Durante la realización de la película, aprendí cosas sobre cómo mi familia interactuaba con un legado que no pensé aprender. Sí, me lo imagino. Y eso ni siquiera tomando en cuenta el hecho de que sí entran a tu casa, sí te siguen. Siguen a tu hijo de regreso a Seaget, donde nació tu padre, ya sabes, la comunidad judía perdida de ahí. Supongo que es todo un proceso de descubrimiento para él y supongo que también para ti. Sí, y hay mucho que no llegó a la película, no solo con mi familia inmediata aquí en Estados Unidos, sino que Oren terminó pasando bastante tiempo en Israel con mis primos. Los hijos de la hermana de mi padre viven en Israel y tienen historias increíbles. Muchas de las fotos que encontramos de mi padre en los primeros años después de la guerra vinieron de Sidney, quien era hijo de Hilda, la mayor de la familia. Una gran cantidad de historias, creo que vinieron de pláticas con Steve. Faltaron cosas, por eso insisto a Oren para que quizá hagamos otro de estos algún día. Sí, y creo que para cualquiera que esté familiarizado con Elie Wiesel, que haya leído los libros y que piense que conoce la historia, hay mucho aquí que incluso, ya sabes, y lo digo, sabes, soy de la generación que fue profundamente influenciada por la escritura de tu padre, sabes, me la devoré. Realmente ayudó, ya sabes, a formar, ya sabes, la manera en que veía el mundo. Esta película mostró cosas que no sabía, aunque creía haber leído todos los libros. Tuve un momento, ya sabes, incluso recientemente, un amigo me lo señaló. Un amigo observaba algo mientras yo veía la película por 4ª o 5ª vez. Miras esa escena de Bitberg y primero que nada había mucho material nuevo que Oren había descubierto, lo cual fue increíble. Esa escena en la oficina oval, cuando aún intentan evitar el estancamiento. Con Malcolm Homeline ahí sentado a su lado. Sí, exactamente. Joven Malcolm Homeline, Goy, hace tiempo que no te veía. Hay personajes geniales en la mezcla. Y tú estabas ahí, ya sabes. También tienes un pequeño cameo ahí, tú estabas ahí. Sí, yo era un pequeño lanzador, pero ahí estoy. Pero estoy aprendiendo algo nuevo, o sea, lo estoy viendo y ves cuánto estaba sudando mi papá. No veo a mi papá como un hombre muy físico que exprese atributos físicos. Normalmente lo veo como alguien tranquilo y mesurado que cumple con su deber. Siempre estaba dando conferencias, estaba muy acostumbrado a estar bajo los reflectores. Y ves lo difícil que fue ese momento para él. Lo difícil que fue desafiar a un presidente, lo difícil que fue encontrar las palabras correctas y esperar que fueran las palabras adecuadas. Después Sam Donaldson me preguntó al respecto. Sí, pero ves cómo... Pero estaba aprendiendo cosas nuevas, viendo lo duro que trabajaba mi padre. Y ya sabes, no es fácil levantarse y hacer lo que hizo mi padre. Eso fue un reajuste para mí. Él lo hacía ver fácil, pero no lo era. Y en ese momento, cuando realmente en la gran pantalla puedes acercarte y lo revives y ves esas gotas de sudor, ya sabes, realmente bajando por el sudor de mi padre. No es un trabajo fácil. No, para nada. La película no solo aborda la narrativa de su vida, aunque eso ciertamente está presente, y cómo llegó a la escritura, sino también la manera en que el paso del tiempo después del Holocausto permitió no solo que los sobrevivientes comenzaran a hablar sobre sus experiencias, sino también que el mundo empezara a escucharlos de una forma en la que no lo hacía en 1945.
Así como la Guerra de los 6 días y el movimiento por los judíos soviéticos hicieron que la obra de Elie Wiesel resonara en las generaciones de los 60 a los 80, hoy, décadas después, vivimos un momento histórico muy distinto. ¿Cómo crees que la obra de tu padre resuena hoy para las personas que están viviendo lo que, sabes, tenemos que admitir, es un resurgimiento del antisemitismo y la demonización de los judíos e Israel después del 7 de octubre? Una prueba de que esta película es incompleta es que no puedes resumir toda una vida en 90 minutos. El tema de los judíos soviéticos ni siquiera se menciona una sola vez. Correcto. Vaya, Él era muy importante. vaya, Los judíos del silencio fue crucial ese libro para toda una generación de personas. Ese libro, en 1965, fue lo que hizo conocido a mi padre como activista político mucho antes de Bitburg. Ahí comenzó. Él está diciendo, chico, puedo usar mis palabras no solo para contar la historia del Holocausto. Debería haberlo hecho, Leí. Leí ese libro antes de conocer la noche. Increíble. Es uno de mis libros favoritos. Cuando mi padre falleció, pasé esa semana durante la Shiva. Programábamos unas horas diarias cuando la multitud se calmaba y podía respirar un poco. En esos primeros días volví a leer Los judíos del silencio. Ese era el libro al que quería recurrir para capturarlo en ese momento en que se convirtió en un actor en el mundo, en lugar de solo una víctima contando su historia, por así decirlo. Sí. Preguntaste sobre la relevancia actual, justo lo que iba a mencionar. ¿En qué mundo estamos viviendo donde una vez más los judíos son culpados por cosas por las que, ya sabes, no deberíamos ser culpados? ¿Por qué? Por defender nuestro país contra los ataques violentos de Hamás, por Israel tomando medidas para recuperar a los rehenes, para asegurarse de que Hamás nunca más tenga la capacidad de hacer lo que hizo el 7 de octubre. Así que es muy trágico ver lo que nos está pasando. Es bueno que recuerden a mi padre ahora, ya que fue una figura querida y universal de los derechos humanos que nunca se comprometió. Sobre lo importante que era para él su identidad judía y cómo nunca comprometió su sionismo, valorando la existencia de Israel y negándose a criticarlo porque sabía que otros ya lo harían. Él no sentía la necesidad de sumarse a eso, sentía la necesidad de defenderlo porque había muy pocos defensores de Israel. Y mi padre también, si ves este contexto, quiero ir más allá del 7 de octubre, aunque eso es difícil para muchos. Mi padre también era un estadounidense patriota, que no era menos patriota por haberse enfrentado a Reagan en Bitburg o por haberse enfrentado a Obama en el acuerdo con Irán. Mi padre era profundo y amaba a este país, tenía una visión para él. Él sentía que este país era capaz de hacer más bien que cualquier otro estado-nación en la historia del mundo. Así que por todo eso, para recordarle a la gente en este momento cuando está de moda nuevamente atacar a Israel y a los judíos, cuando en realidad está de moda atacar a Estados Unidos e incluso ir con personas que son patriotas y hacerlas sentir menos. Como si ser patriota requiriera ignorancia. Hay mucha gente ahora. Es común en círculos intelectuales criticar a Estados Unidos y lo que representamos. Y por todas estas razones creo que es muy importante recordar a mi padre en este momento. Sí, creo que eso es muy cierto. Y esa es una tendencia ideológica con la que estamos lidiando. Creo que una de las cosas más desalentadoras para quienes nos importa no solo el legado de Elie Wiesel, y para quienes su trabajo significó tanto en la formación de nuestra propia comprensión del mundo y de nuestra identidad judía. Y hablo, como dije, de mí mismo, y estoy seguro de que muchos otros también, cuando digo que lo que más nos desanima es la forma en que el Holocausto se ha convertido en una especie de metáfora para cualquier cosa que la gente considera mala, así como sabemos que la práctica común de definir a cualquiera que no nos gusta como otro Hitler ahora es tan prevalente. ¿Crees que esto es un fracaso de la memoria, que fue la causa de tu padre, entre otras causas, y el punto central de gran parte de sus escritos? ¿O es por un fracaso del tipo de educación sobre el Holocausto que la gente está recibiendo? Creo que cuando se imparte educación sobre el Holocausto sí hace que la gente sea más empática. Pero soy un ávido lector y fan de Dara Horn, cuyo trabajo estoy seguro que conoces. Su tesis central sostiene que la comunidad judía apostó todo y confió en que la educación sobre el Holocausto resolvería nuestros problemas. Si más personas aprendieran sobre el Holocausto, no odiarían a los judíos, pero eso no funciona. Quizá genera empatía por los judíos muertos, como ella dice. Sin embargo, es un gran salto
pensar que el 50% de la población judía vive en Israel y enfrenta decisiones difíciles sobre cómo mantener la seguridad en sus fronteras. No lo sé. ¿Nos enfocamos demasiado en esa estrategia contra el antisemitismo? Probablemente. En la medida en que la gente está trivializando el Holocausto, ¿es una decepción? Sí. ¿Es una gran sorpresa? Probablemente no. Sí. Bueno, cualquier cosa que la gente saque allá afuera. Y creo que parte de ese problema es cómo les están enseñando a pensar sobre eso, si solo es otra cosa mala, si es lo mismo que cualquier otra falta de amabilidad común. Si se reduce a eso, no creo que la gente vaya a aprender mucho de ello. Simplemente, como dije, se convierte en una metáfora para todo propósito. Sí, así es. Ahora, tu padre, como sabes, hizo todo lo posible por mantenerse al margen de la política. Siempre fue muy, muy claro al respecto. Pero como mencionamos, fue arrastrado a... Una controversia famosa fue la visita del presidente Reagan a tumbas de soldados SS en Bitburg, Alemania. Creo que casi en contra de su voluntad, como se ve en la película, y como mencionaste, estando bajo los reflectores cuando le dio una lección al presidente en vivo, pero no logró disuadirlo de ir. Este incidente es, creo, una parte central de la película, pero ¿cómo lo veía él en los años que siguieron? ¿Qué crees que nos enseña sobre cómo pensar en el principio de decir la verdad al poder? Primero que nada, debes saber que él le tenía cariño a Reagan. Él no veía a Reagan como un enemigo, lo veía como un hombre que estaba siendo mal aconsejado por sus asesores. Pat Buchanan y su papel en eso. Creo que mi padre lo sintió más con los años a medida que se revelaba más. Y, por supuesto, no podemos evitar pensar en el libro más reciente sobre la administración Biden de Jake Tapper, que él sentía que tal vez el presidente Reagan no estaba al 100% presente, ya en la secuencia que se desarrollaba alrededor de Bitburg. Así que creo que mi padre trató de ser más generoso en sus interpretaciones sobre Reagan en particular. Sí, es interesante que lo pusiera en ese contexto. Pero Reagan aún era articulado entonces. Sí lo era. De hecho, tuvo problemas por lo que dijo y tuvo que retractarse casi afirmando que todos, incluso los soldados de las SS, eran víctimas. ¿Viste eso en cámara? Es que puedes escuchar caer un alfiler cuando veo eso en los cines. Sí, bueno, o sea, incluso para aquellos de nosotros que sí queríamos al presidente Reagan, quien fue un gran amigo del Estado de Israel, ese realmente fue un momento terrible, terrible. Pero tu padre estuvo a la altura. Creo que muchos, ¿sabes? Si él no hubiera sido una figura tan singular, si hubiera sido, ya sabes, un líder judío común y corriente, nunca habría tenido, ya sabes, la audacia o la autoridad para decir lo que dijo. Y habría tenido mucho menos impacto si cualquier otra persona hubiera estado en esa posición. Recuerda, los líderes judíos no querían que mi padre hablara. Así es, y eso se menciona en la película, y eso es algo típico del liderazgo judío en este país. Podríamos hacer un episodio de podcast solo de eso, de hecho creo que ya lo hicimos. Mi padre, cuando yo estaba en la universidad, no me pedía muchas cosas, solo buscaba orientación. No fue una orden, pero me apartó. Yo tenía unos 18 o 19 años y me dijo, Elisha, puedes hacer lo que quieras. ¿Te gustan las computadoras? Eso es genial. Haz lo que quieras, pero él dijo que solo hay dos cosas que no recomienda. A, no seas rabino. Por favor, no te involucres en liderazgo judío comunitario. Sugirió que eso solo traería miseria en esa dirección. Eso es cierto. Bueno, necesitamos rabinos y necesitamos buenos rabinos más que nunca, pero ese fue un consejo bastante bueno. Tu padre casi nunca criticaba a Israel. Ya mencionaste eso, incluso si no necesariamente estaba de acuerdo con lo que hacía un gobierno en particular en ese momento. Pero ahora muchos judíos tienen su momento de como judío en el que critican a Israel. Y estamos grabando esto el día después de los premios Emmy, donde tuvimos algunos momentos de como judío, personas criticando a Israel y... hablando sobre liberar Palestina. Hannah Einbinder, ¿verdad? Sí, exactamente. Sabes, realmente apoya a sus enemigos y es omnipresente. Pero eso es realmente lo opuesto a lo que él estaba haciendo con respecto a Bitburg, ¿no es así?
Bueno, lo peor es que muchas de estas personas piensan que están actuando de acuerdo con los valores de mi padre. Sabes, he visto carteles en manifestaciones que odian a Israel, que en realidad dicen, ya sabes, Elie Wiesel dijo, sabes, el enemigo, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Así que mucha gente anda por ahí y piensa, ya sabes, estoy siendo como Wiesel. No soy indiferente, mírame. Creo que mi padre no previó en ese momento al hacer esa declaración que superaríamos la indiferencia. Hemos pasado directamente a lo que me gusta llamar ignorancia indignada. La gente está indignada. Es como si les importaran sus problemas. Si están informados o no, no es tan relevante, pero están realmente indignados y no escuchan mucho. Sí, eso es parte de lo que estamos enfrentando ahora. Ahora, el antisemitismo puede que todavía estuviera presente, pero en lo que quizás podríamos llamar un periodo de declive en las primeras décadas después del Holocausto, pero sin duda ha regresado con fuerza hoy en día. Como alguien que ha sido vocal en la defensa de los derechos humanos en temas que no tienen nada que ver con los judíos, como los derechos humanos en China, que de hecho fue el tema cuando estuviste en este programa hace unos años, ¿dónde ves tu deber hoy como alguien conocido por su activismo de alzar la voz sobre la demonización de Israel después del 7 de octubre? Mi padre no creía en esas opciones falsas, así que tampoco creo que sea cuestión de elegir una u otra. Y por cierto, te felicito porque no lo has planteado de esa manera. Otros sí lo han hecho. Algunos preguntan, ¿vas a defender los derechos humanos de todos, incluidos los nuestros y los de la comunidad judía? ¿Por qué tiene que ser una? ¿Por qué tiene que ser una elección? ¿Por qué no podemos hacer ambas cosas? Mi padre ciertamente hizo ambas. Por eso pienso que él es una figura muy inspiradora para recordar en estos días, aunque siento una gran responsabilidad. Creo que, lo creas o no, el grupo que realmente pienso que tiene gran parte de la respuesta para combatir el antisemitismo es Shabbat. Creo que la idea de recordarle a la gente que no solo vamos a luchar contra el antisemitismo y que por luchar contra el antisemitismo eso nos hace más judíos. Deberíamos ser más judíos porque creemos que hay valor en el judaísmo, ya sean las tradiciones, la fe, los valores, las historias, la música, lo que sea, las cosas que nos unen. Creo que tenemos que redoblar esfuerzos en eso. Y cuando pienso en cómo he canalizado mi propia energía, siento que he canalizado más energía en la educación de mis hijos, para que sepan cómo se ve una mesa de Shabbat alegre, con el rezo de la bendición después de la comida, con las velas encendidas, con un kiddush apropiado. Algún día pueden decidir dejar todo eso. Espero que no lo hagan. Pero que lo hagan con un conocimiento real, no solo intelectual, sino también emocional, de lo que nuestros antepasados crearon en esa mesa durante siglos. Y creo que esa es una parte fundamental de lo que realmente trata esta lucha, no dejar que se convierta solo en una pelea política, sino realmente regresar un poco al valor que tenemos y que queremos perpetuar. Sí, creo que eso era parte, ¿sabes? Era un elemento del poder de la escritura de tu padre, que él estaba tan firmemente arraigado en la tradición judía, en los relatos hasídicos, que jugaron un papel tan importante en gran parte de su obra. No era puramente analítico, no era puramente una memoria. Y eso es algo que, ya sabes, fue parte del poder de su trabajo. Y también creo que por eso necesita ser reintroducido a una nueva generación. Quiero decir, él fue una figura muy ubicua, ya sabes, por algunos momentos en nuestra historia judía moderna. Elie Wiesel fue una figura muy ubicua. Sabes, obviamente, con el paso de los años ha pasado casi una década desde su fallecimiento, de hecho. Quiero decir, él ya no está aquí. Y aún así necesitamos reconectar con ese mismo tipo de visión de lo que es la vida judía. Y aún así, ¿sabes? Hay muchísima resistencia contra eso. Parece que luchamos con desventaja y que cómo esperamos que la próxima generación participe si ellos no lo hacen. Sepan por qué están luchando si solo saben contra qué están luchando. Sí, el antisemitismo es malo porque es como el racismo y el racismo es malo. Por lo tanto, debo combatirlo. Es muy diferente a sentir que te están atacando personalmente. Creo que esta generación en parte no siente lo que yo siento. Cuando Israel es atacado es algo visceral, se siente en las entrañas, es emocional. Esto representa la mitad de mis hermanos, hermanas y del pueblo judío, muchos de los cuales llegaron huyendo del Farud en tierras musulmanas o del Holocausto
para llegar a Israel. Estas personas, mis hermanos y hermanas, han llegado a un lugar donde por fin pueden defenderse y crear el Estado que transforma al mundo con sus inventos e ideas. Lo siento profundamente. Si no sabes por qué luchas, es difícil hacerlo. Y creo que eso también es cierto para el tema que estábamos discutiendo antes sobre lo que significa ser estadounidense. Si la gente no aprecia el increíble privilegio que es ser ciudadano de los Estados Unidos de América, lo que los Estados Unidos de América han representado en el escenario mundial durante siglos como una superpotencia, como un país que busca un orden basado en la democracia y la libertad. Si no sientes eso, entonces ¿por qué te vas a molestar en enseñarles a tus hijos que eso es valioso? ¿Por qué vas a invertir en civismo? ¿Por qué vas a invertir en cosas que construyen en lugar de destruir? Creo que es muy importante en ambos temas. Sí, creo que tienes razón en eso. Como alguien que creció en Nueva York y si has vivido tu vida en la ciudad o cerca de ella, te voy a hacer una pregunta política que quizá, no sé si tu padre la habría evitado si aún estuviera con nosotros, pero te la voy a hacer. ¿Cómo ves el ascenso de Zohran Mamdani, quien es un enemigo abierto del sionismo y posiblemente defensor al menos de posturas antisemitas, como el probable próximo alcalde de la ciudad? ¿Qué debemos pensar sobre esto como judíos? No solo como actores políticos y personas con opiniones. ¿Cómo procesamos este cambio, donde ahora esto es aceptable? Supongo que hay preguntas aquí. Primero, ¿cómo sucede esto? Y creo que el cómo sucede esto viene cuando tienes una generación, como dije, que no ha crecido con una apreciación profunda de lo afortunados que somos de vivir en una sociedad capitalista. La palabra capitalismo se ha vuelto, ya sabes, algo negativo ahora, de la misma manera que sionista es negativo. Aunque derrotamos al imperio del mal en la Unión Soviética, su fantasma llegó a la Universidad Estadounidense moderna. Así que ese es un verdadero problema que tenemos. Pero si ves cómo se retrata y se presenta a sí mismo, en realidad creo que Zohran Mamdani podría ser un idealista, no lo conozco. Él tiene ideales, muchos de los cuales van totalmente en contra de lo que yo creo. Pero él parece idealista en un momento en que creo que muchos ciudadanos sienten que los políticos, por definición, son cínicos. Y ya sabes, Cuomo, Adams han captado la imaginación de los votantes de la misma manera, donde los ven como servidores públicos dedicados que lo hacen por razones idealistas. Creo que Mamdani se muestra como un idealista en una ciudadanía que está entrenada para luchar y resistir el cinismo. Así que creo que parte de esto tiene que ver con la falta de candidatos emergentes que puedan tener ese idealismo juvenil que Chattenholt de una manera que sentiríamos que es más constructiva. Sabes, hablaste un poco al principio del episodio sobre cómo, ya sabes, yo alguna vez luché bajo el peso de la naturaleza icónica de mi padre. De niño, amaba el punk rock y a los 16 o 17 años todas mis bandas favoritas eran de ese género. Esto incluso se menciona en la película. Sabes, me encanta la música agresiva, la idea de que puedes desechar las cosas, desechar el orden, y del caos obtienes cierta resonancia. Pero eso es música. Sabes, mucho del movimiento de Palestina Libre para mí, y mucho de ese anarquismo de destruirlo todo, de acabar con el capitalismo, tiene toda la violencia del punk rock, pero sin la buena música. Es solo gente, ya sabes, buscando un cambio sin pensar demasiado en lo que van a construir o en lo que debería construirse. Así es como creo que llegamos ahí. Ese es el fenómeno cultural, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mira, desafortunadamente uno de estos candidatos, Cuomo o Adams, tendrá que retirarse y más vale que lo hagan rápido. Y ya sabes, no voy a opinar en este podcast sobre cuál de ellos debería ser. Supongo que también deberíamos dar el mismo tiempo a Curtis Lewa. Y por supuesto, sí, por supuesto, el mismo tiempo para Curtis Lewa, pero él también está tomando parte de los votos. Alguna combinación de estos retadores va a tener que retirarse para que haya una oportunidad. Y si Dios no lo quiera, Mamdani gana. No sería la primera vez que los judíos enfrentan un liderazgo antisemita o que lidiamos con esto tan directamente. Tenemos 2000 años de sobrevivir a muchas cosas. No creo que todos los judíos deban huir de Nueva York. Debemos redoblar esfuerzos y reconstruir instituciones. Admiro mucho el trabajo de Maury Lidwak en la Red de Acción de Votantes Judíos, donde busca movilizar a la comunidad judía para que tenga el peso que merece. Así que creo que hay ciertas iniciativas que, con el tiempo, nos permitirán no terminar en situaciones donde tengamos antisemitas
o personas que han coqueteado con o tolerado el antisemitismo en altos cargos de esta ciudad. Y lucharemos, ya sabes. Si tenemos que jugar con las piezas negras e ir en segundo lugar en la partida de ajedrez, si tenemos que pelear con una mano más débil por un tiempo, lo haremos. Seremos una oposición leal decidida a salir más fuerte. Sí, bueno, eso es muy cierto. Lo que acabas de decir también me hace pensar que quizá la sinceridad es una virtud muy sobrevalorada en algunos casos. Pero tienes razón. Expande sobre eso. No, muchas personas malas son sinceras, ese es el punto. O sea, obviamente la gente responde a la autenticidad, como hemos visto, ya sabes, en la política. Como sucede en la vida estadounidense, Donald Trump es visto como alguien muy auténtico. Y estés de acuerdo o no con él, y eso vuelve loca a la gente al tener esta discusión. La gente sabe cuál es su postura. Y hay cierta sinceridad en eso, y ya sabes, muchas cosas que él hace son buenas. Sabes, no estoy aquí para respaldar o hacer respaldos políticos, pero creo que también sabemos que a lo largo de la historia, algunas de las peores personas en la historia también han sido muy sinceras. Los nazis, muchos eran sinceros. Ellos creían ser los buenos. Muchas de las peores personas también lo creen. Y eso es parte de la trampa en la que creo que la gente cae. En esta situación en particular hay toda una multiplicidad, hay multicausalidad, como ya mencionaste. Algunas ideas tóxicas han impulsado discusiones negativas sobre Israel y la destrucción, como mencionas, relacionadas con una guerra contra los valores estadounidenses y la civilización occidental en los campus, lo que ha permitido esto. Y todo eso puede ser sincero. Las personas que corean globalicen la intifada y del río al mar pueden mostrar sinceridad, pero también es ignorancia. También es, francamente, hablar por lo que considero una causa muy malvada. Sí, creo que la sinceridad puede estar sobrevalorada. Así que ahí lo dije. No lo aprecio. Así que siempre, ya sabes, es mi podcast, yo hago las preguntas, pero siempre estoy dispuesto a responder algunas también. Así que gracias por eso. Quiero volver a la discusión sobre el legado de tu padre. Sé que has estado involucrado en la creación de un espacio en la Universidad del Sur de Florida, en San Petersburgo, para los documentos de tu padre. ¿Puedes contarnos más sobre ese proyecto y qué es lo que esperas lograr con él? Claro, hay cosas sucediendo. Es el Museo del Holocausto de Florida, ubicado en San Petersburgo. Y el Museo del Holocausto de Florida es el destinatario en un préstamo a muy largo plazo de muchos papeles, documentos, manuscritos y fotografías que se acumularon y que estaban en proceso de ser organizados como parte de la herencia de mis padres, mientras revisamos esta increíble cantidad de materiales. Colegio Graz, Pensilvania es nuestro principal centro de digitalización. Están digitalizando toda la biblioteca de mis padres y al final la ponen en línea para investigadores. Y también hay un archivo existente en la Universidad de Boston que mis padres negociaron durante su vida. Así que realmente archivos separados. Donde solía enseñar, es correcto. Así que hay 3 archivos. Estamos buscando unificarlos. Creemos que será genial porque el Museo del Holocausto de Florida está invirtiendo tiempo, energía y dinero en crear un espacio donde incluso podríamos recrear la oficina de mi padre. Espero que pronto sea un destino para quienes deseen conocer mejor a mi padre. Eso es genial. Además, tus padres fundaron una organización para la humanidad. Y podría agregar que tu madre, creo, juega un papel muy destacado y muy merecido en esta película porque no solo fue fundamental en lo personal, sino también fundamental en su trabajo. Cuéntanos sobre esa fundación y dónde se encuentra hoy en día. La Fundación Elie Wiesel se fundó poco después de que mi padre recibiera el Premio Nobel de la Paz. Se creó con esos fondos como capital inicial para la fundación. Y a lo largo de su existencia realmente tuvo 2 propósitos. El primero era patrocinar conversaciones sobre derechos humanos en lugares y temas que lo necesitaban. Así que la fundación organizó conferencias en Belgrado, organizó conferencias en Irlanda donde reunimos a protestantes y católicos e incluso a Bono en el lugar. Organizó una conferencia en 2005 o 2006, creo que en 2006,
con Olmert y Abbas para intentar reiniciar el proceso de paz cuando el gobierno israelí había indicado que agradecerían la ayuda de mi padre para lograrlo. Mi padre nunca habría intentado crear una sin el gobierno, pero cuando estuvieron listos, él dijo, está bien, déjenme ayudar, déjenme ver qué podemos hacer. Así que esa fue una parte de conferencias internacionales, particularmente usando el poder de convocatoria del nombre Nobel para intentar activar a otros laureados con el Nobel. Mi madre estaba particularmente interesada en los judíos etíopes. Y mucho de eso fue impulsado por el hecho de que ella llegó a este país en los años 50, siendo una de las primeras miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, después de ver cómo maltrataban a los negros en el sur. Y ella pasó bastante tiempo trabajando para la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Al enterarse de la llegada masiva de judíos etíopes en avión a Israel, temió de inmediato que, Dios no lo quiera, surgiera el mismo racismo contra personas de piel oscura que ha existido por tanto tiempo en Estados Unidos. Veamos qué podemos hacer para cortar eso de raíz lo antes posible, creando centros de educación para familias y jóvenes en las ciudades a las que estos niños van a llegar. Ese es el proyecto Beit Zipporah, nombrado por la hermana de mi padre, fallecida en Auschwitz. Y esos han sido dos de nuestros principales pilares. Ahora asumí la presidencia de la fundación hace unos 2 o 3 años. Reactivamos el espacio de derechos humanos participando en el tema de los uigures, como hablamos antes. Y también continuamos el trabajo que hemos hecho en Beit Zipporah, pero estamos empezando a pensar de manera más amplia. Estamos pensando en todos los diferentes roles que desempeñó mi padre. Mi padre fue un activista de derechos humanos, de ahí el trabajo en derechos humanos. Fue un educador, así que hemos iniciado trabajo educativo, con un asistente original de mi padre en la Universidad de Boston para formar a futuros líderes morales. Mi padre era periodista, así que también pensamos en hacer algo en ese ámbito. Queremos alinearlo con estos roles que él desempeñó y finalmente logramos contratar a un director ejecutivo. Comenzamos una búsqueda hace unos 3 o 4 meses y me emociona anunciar que Liz Ann Eisen, quien trabajó anteriormente en Cravath y en el Fresh Air Fund, además de varios proyectos financieros, se ha unido a nosotros como nuestra directora ejecutiva de tiempo completo. Y ahora creo que realmente vamos a empezar a ver avances en el próximo año. Eso es bueno. Me da gusto escuchar eso. Elisha, muchas gracias por acompañarnos hoy. Les recomiendo a nuestros espectadores y oyentes que vean Alma en Llamas. Es un documental importante sobre un tema muy relevante y más oportuno que nunca. Y también, ya sabes, regresen y empiecen a leer o releer si ya los leyeron, o leer si no lo han hecho, el cuerpo de trabajo de Elie Wiesel. Son muy importantes, ayudaron a formar a una generación y necesitan inspirar a más generaciones. Agradecemos a nuestra audiencia. Recuerden leer JNS en jns.org, suscribirse a los boletines y escuchar diariamente la edición de Jonathan Tobin en todas las plataformas de podcast de audio. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas, viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campana para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan al respecto. Por último, les deseo un feliz, saludable y pacífico Año Nuevo. 5786, Shana Tova U'Tuka, de parte de todos en JNS. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos la próxima semana.